En los 80 salió uno de los mejores clásicos del cine, Karate Kid. Debido a lo popular que fue, sacaron 3 películas más en su misma línea. Ahí alguien pensó, ¿y si hacemos una remake pero con 2 estrellas del cine que además sepan pelear? Por eso hoy, en Original vs Remake, Karate Kid de 1984 vs Karate Kid de 2010. Esta es la historia de Daniel LaRusso y de Dre Parker, 2 niños que se mudan de ciudad a pesar de que ellos no quieren. Y durante la película sus madres le van a intentar animar viendo el lado positivo de las cosas. En la original inicia directamente despidiéndose de la gente de Nueva Jersey, de forma alegre, y después de 2 minutos en coche ya llegan a Los Ángeles. En la remake comienza con un plano de la pared de la casa, en donde se ve la evolución de la altura de Parker y de su vida, dando información sobre el pasado del personaje. Entre esa información, la muerte del padre, lo cual explica por qué no sale en la película, mientras que en la original pues no se explica en ningún momento por qué el padre no está. Así que punto para la remake. Además, en la remake tarda en despedirse de su gente, con un toque más triste. Tristeza del protagonista que se vería reflejada también en el viaje. Así que otro punto para el remake. En la remake, al llegar a la ciudad, uno de los vecinos le ofrece ayudarle con el equipaje y luego lo invita a ir a la cancha de fútbol. Mientras que en la original, Daniel da un golpe a la puerta y sin querer golpea al vecino, siendo esta la primera señal de karate, cosa que en la remake solo se mostraría hasta la primera pelea. Así que punto para la original. Bueno, ya toca hablar de los personajes principales. En primer lugar, el propio Karate Kid. En la original tenemos a Daniel LaRusso, que estaría protagonizado por Ralph Macchio. Y en la remake a Dre Parker, protagonizado por Jaden Smith. En mi opinión, Jaden Smith hace un mejor trabajo en toda la película, lo cual tiene cierto mérito debido a lo joven que es. Y eso es punto. Además de que es un niño, a diferencia de LaRusso, que parece más un adolescente, y los alumnos del grado pues aún más. Mientras LaRusso conduce un carro, Parker ve Bob Esponja. Por lo que, por consistencia de ser Kid, punto para el remake. Pero si hay algo más importante que el kit del título de la película es el karate. En la original se habla puramente de karate, se hace referencia de Japón, los bonsais, el kimono del karate, la bandana de LaRusso, incluso el propio nombre Miyagi es una referencia al maestro de artes marciales Choyun Miyagi. Todo muy consistente. Mientras que en la remake se deja muy claro que lo que se está haciendo no es karate, es kung fu. Y la única vez en la que se habla de karate es para remarcar que no es lo mismo. ¿No te gustó esa clase de karate, bebé? No era karate, mamá. De acuerdo, karate, kung fu, lo que sea. Rey, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces, ¿por qué le pusieron Karate Kid si no hace karate? Porque se me canta el culo. Por lo que por consistencia ambiental, histórica y del nombre de la película, 2 puntos para la original. En cuanto a la madre, las dos realizan un papel de madre proteccionista, pero es mucho más notable en la remake, lo cual tiene sentido porque es más chico aún. Aún así, la de la original es mejor, ya que no está continuamente riñendo a LaRusso cada vez que hablan y no se hace tan irritante el personaje. Así que punto para la original. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Quién es el mejor maestro? Para empezar, el encuentro de la remake es notablemente peor porque directamente ignora a Parker. En la original habla con él, pero no le da mucha confianza y se mantiene ocupado. Así que punto para la original. En cuanto a quién es el mejor maestro, el señor Miyagi tiene aspecto de estereotipo de maestro de artes marciales y durante la película conquista la mente del espectador con su carisma. Mientras que el señor Han pues no llega al nivel, así que lo siento Jackie-chan, pero el punto es para el Miyagi de la original. Ya jugando con la gente del barrio, LaRusso conoce a Ali, donde a primera vista ya se gustan.
En la remake, Parker intercambia miradas con Wen Wen Han. En la original es muy claro el interés romántico del protagonista desde el minuto cero, y cada que se encuentran están como novios y siendo muy cariñosos. Sin embargo, en la remake va mucho más despacio y el único momento claramente romántico es el beso de la fiesta. Además hay una subtrama con el concierto del violín y la exigencia de los padres. Por lo que el punto es para la remake por mejor construcción de personaje. Y en cuanto a la pelea, la actuación y los golpes son indudablemente mejores en la remake, donde se saca mucha más técnica, y donde podemos ver a un Parker sacando una guardia de boxeo, ya que él viene de Estados Unidos. Puntazo para la remake. Después de que pierdan la pelea, nuestros protagonistas volverán a encontrarse con los bullies en el colegio, donde se meterán en problemas por responder a sus abusos. Así que para evitar más problemas, LaRusso y Parker van a observar una escuela de artes marciales. En la original es un dojo muy normal, pero en la remake es impresionante la cantidad de gente que hay y el combate que más tarde presencia, cogiendo más miedo todavía a los bullies. Punto para la remake. En la tercera agresión de los bullies de la original, desvían a LaRusso de la bici tirándolo por una meseta, siendo este su brote de ira. Mientras que en la remake, pues solo le maltratan sus cosas. La verdad que no le pusieron muchas ganas los guionistas. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Así que punto para la original. Después de tanta buleada, LaRusso y Parker no aprendieron el consejo de Don Ramón. No me tardo, pero recuerda una cosa. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Así que deciden vengarse de ellos lanzándoles agua. Y corre que te corre, que al final le alcanzan los bullies. Y sin escapatoria reciben una paliza. Y antes de que sigan pegando, Miyagi sale a la salvación. En la original, Miyagi se enfrenta a los bullies directamente. Y con una pelea más normalita, vence a los bullies. Mientras que en la remake, Jackie Chan hace que se noqueen entre ellos en una coreografía espectacular. I don't know what I'm doing. Ah, shit, 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 shit. Fuck me, fuck me. Ah, 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 shit. What the fuck? I don't fucking know. Fuck! Stop screaming, stop. Así que puntazo para la remake por esta pelea. Después de ganar las peleas, se llevan a LaRusso y a Parker para que descansen. Y les piden a sus respectivos maestros que los acompañen al dojo de los bullies para acabar con esto de una vez y para siempre. Y así van al dojo a pedir que les dejen en paz, negociando que sea así hasta el campeonato, en donde tendrán que participar. Pero si no van, no habrá consideraciones para él o usted. Es el representante del maligno en la tierra. Como tienen campeonato, tienen que ponerse las pilas para entrenar. Y aquí se decide una de las cosas más míticas de la película: las artes marciales en la vida diaria. En la original, para enseñar karate, Miyagi hace un trato de que no pregunte el porqué de las cosas, y le pone a hacer varios trabajos distintos durante largos periodos, corrigiendo continuamente la técnica. Trabajos que tienen sentido al tener una forma clara y añadir resistencia al practicante. En la remake, en vez de trabajos, le ordena recoger una chaqueta continuamente durante días y días. Y además de que no hay un trato. La verdad que muchísimo mejor en la original, así que punto. En la original hay una corta escena en donde Miyagi intenta cazar una mosca con los palillos, argumentando que quien lo logre es capaz de todo. Y LaRusso rápidamente lo consigue. En la remake pone una escena larguísima de Han y Parker yendo al metro, Han y Parker subiendo toda una montaña, una explicación filosófica del movimiento de la cobra. No prestaste demasiada atención, Chaudhry. La serpiente copiaba a la mujer. Refleja su acción
como agua quieta. Como un espejo. Sí, ¿Ella controla a la serpiente sin hacer nada? mantenerse quieto y no hacer nada son dos cosas diferentes. Y ya por fin, un agua del dragón, que si la bebes eres capaz de todo. Que para la gente que no tenga tanto interés en las artes marciales, esta escena debió ser eterna. El punto es para la original por convertir el cazar con palillos chinos, algo característico de la película, por ser breve y por darle técnica a eso de ser capaz de todo. En cuanto al entrenamiento posterior, la original es un entrenamiento pues un poco tenue, mientras que en la remake se nota que es un entrenamiento largo, duro y que requería mucha habilidad. Así que se merece un punto la remake. Fuera del tema marcial, en la remake hay una escena de Han destruyendo el coche, explicando cómo murió su familia en un accidente y de Parker consolándolo. Mientras que en la original es como muy poco dramático, solo vemos a un Miyagi borracho con unos delirios de guerra y que está triste un momento y luego se duerme por el alcohol. En un momento estás defendiendo toda la galaxia y de repente te encuentras tomando té de Darjeeling con María Antonieta y su hermanita. La verdad que sin duda punto para la remake. Y bueno, ya vamos yendo al final. Ya en el torneo, las peleas son mucho mejores en la remake, aunque excesivamente brutales. O sea, le pegan a uno en el suelo o antes de terminar el saludo. ¿Qué reglas son estas? Bueno, punto para la remake. Nuestros protagonistas vencen a varios hasta llegar a la semifinal. Y para la semifinal es cuando los bullies hacen trampa y dan un golpe sucio bajo órdenes del maestro. El oponente es descalificado por este golpe sucio y Parker queda lesionado. Uno menos. Este no jode más. Pero no está tan feliz, maestro de los bullies, porque nuestros protagonistas deciden pelear igualmente. Y ahora sí llega la pelea final. Karate Kid contra el bully principal contra una tendinitis por las próximas 3 semanas. Y bien, ¿cuál es la mejor patada? Difícil decisión. En la original le hace la patada de la grulla, mientras que la remake hace un mortal hacia atrás. La de la remake es mucho más espectacular y se da mucho más énfasis prepatada, pero no se entrenó en ningún momento, como si se hace en la original, en esta escena del barco. Y además que a Parker lo muelen una barbaridad, ¿cómo es posible que pueda hacer eso? Doy punto a la original por ser una patada con más integridad, mucho más realista y aplicable, y por convertirse en una patada súper icónica del cine. Al final de la remake, no solo el bully principal, sino que todo el grupo le respetan a él y a Han. Y el entrenador rival, recaliente, imagínate, están teniendo respeto. Esto tiene poco sentido en la remake, ya que en la original se nota que los bullies no quieren ir tan lejos. Son más compasivos y muestran un mínimo de moral. Por lo tanto, punto para la original por tener más integridad. Y con nuestros protagonistas victoriosos termina la película. Tanto vídeo y tanto punto para que al final empaten. Bueno, para desempatar daré unos puntos finales. La remake está mejor grabada, con mejores planos en toda la película. Y mejor actuada con 2 actores que son muy conocidos. Pero la original tiene más humor, no se hace tan larga como si pasa con la remake, y además, desde luego, tiene un mejor éxito de audiencia y de críticas,
a pesar de que la remake tiene 5 veces el presupuesto de la original. Así que felicitaciones al ganador. Brindamos este aplauso. No, hay muchos que no aplauden, Hay muchos que no aplauden. Y felicitaciones a la del 2010, que enfoca la trama de otra manera. Las dos películas son muy buenas, la original es más para todos los públicos, mientras que la remake es más para el género de artes marciales. Esto fue original vs remake de Karate Kid. No te vayas sin darle una me gusteada, una suscribida y pásate por el canal de Te lo resumo así nomás, que es la clara inspiración de este vídeo. Hasta la semana que viene.